Hola, bienvenido al podcast de Ciudad Esperanza, donde es nuestro deseo conocer, amar y proclamar la gloria de Dios. Mi nombre es Jorge Rivera y me gustaría platicarte un poco acerca de vivir para Cristo o viviendo para Cristo. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando todo gira en torno a Él, todas las demás cosas tienen sentido o toman su lugar. De hecho, ayúdame a buscar Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Versículos antes está hablando de la ropa, del no preocuparnos, pero primero, después de eso te dice, primero busca el reino de Dios, busca su justicia y todo lo demás será añadido, tendrá su lugar, porque no será tan relevante como poner tu mirada en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, es un claro ejemplo de lo que significa vivir con los ojos puestos en Jesús. Su vida ilustra el poder transformador de la gracia divina, actuando libre y poderosamente en él para el avance de la gloria de Dios. Para el apóstol Pablo, el propósito máximo de la vida era vivir para Cristo, buscar su reino, buscar su justicia. Y Pablo anhelaba alcanzar en el poder del Espíritu aquello para lo cual había sido llamado por Dios. ¿Y cuál era el llamado que Pablo tenía por Dios? Él lo dice de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Querido, querida, que Dios nos ayude para que nosotros logremos también vivir para Cristo. Este es nuestro máximo propósito para aquellos que somos sus hijos: ser para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, siendo transformados a su imagen. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña en la vida de Pablo acerca de vivir para Cristo? Bueno, la primera cosa es que esto es una decisión personal. El apóstol Pablo afirmó personalmente que para él el vivir era Cristo. Y por consecuencia, el morir era una ganancia, pues estaría con Cristo. Pero también el Señor Jesús, hablando con Pedro, en Juan capítulo 21, versículos del 20 al 22, tú lo puedes leer en tu casita, Juan capítulo 21, versículos 20 al 22, cuando habla con Pedro pasa lo siguiente: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, cuando Pedro volteó la cabeza, volteó la mirada, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? ¿Qué va a pasar con él? Tú sígueme. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo enfocándonos en la vida y el servicio de los demás en vez de asegurarnos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. Otras veces estamos esperando que otros tomen la decisión por nosotros o primero que nosotros. Y Josué personalmente tomó la decisión de servir y seguir al Señor juntamente con su casa, sin importar la decisión de los demás. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo está usted? ¿Qué de su decisión para vivir para Cristo? Ahora,
Eso es en respuesta a la obra que Dios ha comenzado en nosotros. No es natural para el hombre el disfrutar de Dios, pero si Cristo habita en nosotros, el disfrutar de Dios es algo que viene como resultado de. Es una lucha constante con tus deseos con tal de disfrutar de lo que es real y eterno. Entonces, esto nos lleva a otra cosa. No solo que es una decisión personal por consecuencia de la obra de Dios en nosotros, sino que también es una decisión con propósito. Y Pablo entendía que la única vida que en verdad vale la pena vivir es la vida que se vive para Cristo. Nuevamente, él dijo, para mí, el vivir es tiempo continuo, Cristo. Ahora, hay otro personaje, un misionero, que se llama Jim Elliot. Él es un misionero asesinado, que fue, mejor dicho, asesinado al intentar evangelizar a la tribu guaraní en Ecuador. De hecho, hay una película que habla en cuanto a esta historia. Nunca se lamentó por tomar la decisión de cumplir su propósito viviendo para Cristo, sino al contrario, dijo tiempo antes de su muerte, no es un necio aquel que pierde lo que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Te la repito de nuevo. No es un necio aquel que pierde lo que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Incluso el mismo Jesús dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 8, versículos 35 al 36, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque aprovechará al hombre, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Y también en Mateo capítulo 19, versículo 29, Mateo 19, 29 nos dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay más en Cristo que en los placeres en este mundo. Hay más en Cristo que el amor hermoso que tienes por tu esposa o tus hijos. Hay más en Él. Cuando Él nos pide que esté en el primer lugar de nuestra vida, no es porque dejemos de amar a mi esposa en este caso, o a mi familia. No, sino que mi amor por Él debe ser aún más de lo que yo amo a mi esposa o a mi familia. Entonces, decidir vivir para el Señor y servirle de corazón es cumplir el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Y Moisés estaba convencido de esta realidad. Según Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí te pregunto, ¿tu vida tiene un propósito? ¿Qué es lo más importante para ti? En muchas ocasiones aquello en lo cual está más centrado tu corazón está también tu razón de vivir. Aquello en donde divaga tu mente cuando no estás haciendo algo, en donde se pierde tu mente, es lo que es más importante para ti. Y si somos honestos, Cristo no es muy común como centro de nuestra vida. Aun cuando asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, nuestros matrimonios, no es el centro en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que pensamos que es Cristo para nosotros y una es lo que de verdad es Cristo para nosotros. Yo puedo hablar de Cristo, pero en realidad Cristo es el centro de mi vida. Y si yo te comparto esto es porque es una lucha y va a ser una lucha constante en tu vida y en mi vida, que Cristo es el centro. A veces el pecado, como Génesis nos lo explica en Génesis capítulo 3, es atrayente a los ojos.
se ve que nos va a dar satisfacción, pero en realidad nos hace alejarnos de la verdadera satisfacción. El problema en tu matrimonio no es por causa de tu esposa. El problema de tu matrimonio no es por causa de tu esposo. El problema en tu casa no es por tus hijos, no es por lo externo, es por ti. Cuando quitas a Cristo del centro, adivina qué sucede. Algo ha ocupado su lugar y ese algo eres tú, tus deseos y en consecuencia aquello que más amas, como el sexo, el poder, el dinero, el trabajo, la opinión de los demás, hasta tu misma familia. Sé honesto con Cristo y pídele ayuda, busca también ayuda, para que Él realmente sea el centro de ti. Aquellas personas con las que te juntas y son chismosas y verdaderamente no hay un disfrute en ellos en Cristo, ¿cómo esperas que te den un consejo basado en la palabra de Dios? Aquellas personas que están alejadas de Dios, ¿cómo esperas que te den un consejo sobre cómo lidiar con esta lucha que tienes? Busca hombres y mujeres sabios, sabios y sabias, que te ayuden a lidiar con esto y que te recuerden día a día tu necesidad de que Cristo sea el centro. Ahora, eso es una decisión sin pretextos. Regresando a Pablo, para él, vivir por Cristo no tenía obstáculos, ni siquiera la muerte era un pretexto para desanimarlo. Para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y Jesús mismo no buscó pretextos para no cumplir su propósito que el Padre le encomendó. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por causa de muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te aconseja. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. La verdad es que nosotros, los hijos de Dios, o tú que escuchas esto, no tenemos absolutamente ninguna excusa, ya que Cristo está en nosotros, para no rendir nuestra vida a Él y vivir para Él. No hay excusa. Abraham aprendió a vivir por el Señor sin pretextos. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21 nos dice: Él creyó en la esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir para gloria de Él, para disfrute de Él, para deleite en Él? ¿O seguirás viviendo para ti mismo, donde ya te diste cuenta cuán frustrante es que todo se trate de ti? Algo que yo le digo mucho a mi esposa es que doy gracias a Dios por su vida. Es una mujer llena de gracia, muy paciente conmigo. Yo no me hubiera casado conmigo mismo. Yo me conozco. Pero, ¿sabes una cosa? Lo hermoso del matrimonio, al menos esto ha sido lo que Dios nos ha hablado mucho a nosotros. Lo hermoso del matrimonio es que ella es un instrumento de Dios para mostrarme cuán pecador soy y cuán necesitado soy de Él. Y lo mismo pasa con ella. Dios me usa para trabajar en ella también. Pero no es hasta que Cristo sea el centro cuando nos damos cuenta de esto. Hay ocasiones en las que mi pecado gana o su pecado gana. Pero es importante recordárnoslo después. Oye, este matrimonio se trata de Cristo. Lo mismo con tus hijos. Tus hijos se trata de Cristo también. No hagas de tus hijos un ídolo. No hagas de tu trabajo un Dios, algo de lo cual dependa tu vida, que si te lo quitan, te vienes abajo.
Haz de Cristo tu esperanza, porque solo en Él encontramos deleite, descanso y una seguridad eterna. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querida amiga que escuchaste este audio, y si en algo podemos servirte, ponte en contacto con nosotros, jorgerz96@gmail.com. Que el Señor te bendiga.